Denunciaron ser torturados. Es curioso porque, fíjate, incluso piensas, bueno, si te asesinan aquí nadie va a saber dónde estás. Volvimos y me volvieron a desnudar y a hacer la vuelta al ruedo. Bueno, ya sí. Me llevan a una habitación contigua, a una sala de torturas. Me amenazan con meterme en una pistola. Uno me mete sus dedos en la vagina. Entonces ahí mi cabeza se va. ¿Han actuado las fuerzas y cuerpos de seguridad con impunidad? Allí había un monigote sentado en una silla, atado con varias mantas, rodeado de varias estufas, con un casco y uno con una guía telefónica dándole golpes en la cabeza. Cuando abrí la puerta y vi aquello, dije que no, que estando yo allí no se iba a hacer. Se acercó uno de los inspectores, dio un portazo y se me quedó la puerta a 2 dedos de la nariz. Entonces se jugó con, es lo que dice, frente a lo que dicen los demás. Por eso es el delito mejor escondido. ¿Reconocerán algún día esto? Yo creo que nunca. Tendríamos que condenar a ministros, tendríamos que condenar a algún presidente de gobierno que otro. ¿Ha sido la respuesta de la justicia insuficiente? La generosidad de la justicia con él y la magnanimidad del Estado con él me parece un escándalo. En 360 grados, torturas. El crimen mejor escondido. Definición de tortura: grave dolor físico o psicológico infligido a alguien con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener de él una confesión o como medio de castigo. Una práctica policial que en los últimos 50 años ha sido más habitual de lo que se reconoce y que han sufrido miles de personas en Euskadi. Testimonios acallados, silenciados, a los que no se dio credibilidad, cubiertos por un manto de impunidad. Encarni Blanco, torturada en 1992, condenada en 1995 por colaboración con el Comando Vizcaya de ETA. Iñaki Urdanibia, torturado en 1973 por pertenecer al Partido Comunista EMK. Gloria Bosque, torturada en 2 ocasiones, en 1973 y en el 75, por ser miembro del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Quería agradecer Encarni Blanco, Iñaki Urdanibia, Gloria Bosque, que hayáis aceptado nuestra invitación para contarnos un duro testimonio, compartís una experiencia durísima de torturas. Es que ricasco. Lo que más recuerdo de lo que me hizo la Guardia Civil es todo en Madrid. Ahí estuve los 5 días de pies, con brazos y piernas extendidos, apoyada contra una pared y siempre con una capucha. Recuerdo también, yo siempre lo he afirmado, pero tampoco lo sé fijo, que con lo que se me golpeaba eran con listines de teléfono. No me preguntéis por qué, porque no, vuelvo a repetir, que casi todo el rato estaba con una capucha. Iñaki, ¿cómo fueron las torturas que sufriste? Desde que llegué, pues especialmente un tipo con una porra se hinchó. O sea, se hinchó a darme leches, mientras por otro lado, en una especie de despacho pequeñito, el jefe, dicho así rápido, se escojonaba. Empezaron los interrogatorios ya pues con golpes por todo el cuerpo, con simulacros del suero de la verdad, corrientes.
sin parar, además, sin poder dormir, sin nada. Estuve 5 días. Te ponían en medio, se ponían en un círculo, a medida que te iban girando, te iban golpeando, hasta que de repente te caías y alguien te levantaba otra vez. Si veía que podías seguir, seguías así, y si no, pues lo que hacían era te cogían en volandas y te metían a otro sitio. Apareció en el despacho un señor que era como un armario ropero, empotrado. Tenía una especie de manguera en la mano, y entonces yo, en mi ingenuidad, pensé, pues este será el que se dedica a las chapuzas del cuartel o al bricolaje. Y no, o sea, vamos a decir que era, vamos a llamarle así, a modo de látigo. Cogió el tío, lo desenroscó, me empezó a dar en la espalda especialmente y en la parte del cuello y todo esto. Me hicieron el quirófano, te colocan una mesa, la cabeza hacia abajo, entonces aprovechando toda la coyuntura, 2 encima mía, que aparte de golpearme bestialmente, pues vamos, o sea, sobándome totalmente todo. Y luego con un vergajo, que es lo que tú le llamas látigo, pero era enorme, en las plantas de los pies, golpeándote. No chillas, das alaridos. Entonces me echaban sal en la boca y en los ojos. Paco Echeverría es seguramente el médico forense más prestigioso de nuestro país. Testigo durante décadas de las torturas que reflejaban decenas de detenidos, ha trabajado sin descanso para que sean reconocidas. Y a lo largo de este tiempo han cambiado mucho los métodos de tortura. En los años 60, 70, es decir, en la dictadura, eran sobre todo palizas. Ahora entramos en democracia y se ve que esa metodología se sigue utilizando. Y así llegan los primeros casos en donde pudimos demostrar, los forenses, los jueces en el País Vasco y luego el Supremo, que efectivamente se estaban produciendo los hechos. Yo creo que ellos también dijeron, bueno, a partir de ahora hay que hacer lo que sea, pero no dejar marcas. Ya no eran palizas, golpes, tabiques nasales rotos, perforaciones de tímpano, sino que se utilizaron otros métodos. Están las asfixias, en seco o en húmedo, la bolsa, la bañera, sobre todo, entre comillas, más sofisticadas. El uso de, por ejemplo, de bolígrafos colocados entre los dedos, apretando los dedos y girando el bolígrafo, que te provocan un edema, una irritación de los nervios que están en los laterales de los dedos, provoca un dolor espantoso, del cual quitas el bolígrafo y no hay ni marca. Ha sido muy de policía, muy de comisaría de policía de Bilbao o de Donosti. Y de pronto ya era difícil encontrar casos donde hubiera lesiones físicas, físicas que se puedan fotografiar o que se puedan medir. Y entonces se jugó con, es lo que dice, frente a lo que dicen los demás. Por eso es el delito mejor escondido, porque se hace prácticamente imposible hacer la demostración. Yo no creo que en este capítulo haya muchas dudas ya. Tampoco tiene nadie mucho que ganar inventándose ni en un sentido ni en el contrario torturas que no hubo o ocultando torturas que sí hubo. Se están descubriendo muchos casos que no se sabían o están conociendo muchos detalles que no se sabían de los casos. No es fácil conseguir un testimonio policial o militar que haya sido testigo de torturas. Después de llamar a muchas puertas que permanecerán cerradas, conseguimos que se nos abra una. Pero para ello nos tenemos que desplazar hasta Sevilla. El policía nacional José Manuel Sánchez Fornet fue secretario general del Sindicato Unificado de Policía y vio cómo se torturaba en la comisaría de Sol. Ver, oír y callar fue la consigna que recibió. La primera tarde que llegué a la Puerta del Sol, a finales de marzo de 1980, entré de servicio, a las 2 horas me mandaron subir arriba una de las brigadas de Policía Judicial de Madrid a custodiar a alguien que estaban interrogando. Y cuando abrí la puerta había allí 4 o 5, supongo que inspectores, y una persona, lo supe después, allí había un monigote sentado en una silla, atado con varias mantas, rodeado de varias estufas, con un casco y uno con una guía telefónica dándole golpes en la cabeza y una radio a todo volumen. Cuando abrí la puerta y vi aquello, dije que estando yo allí no se iba a hacer,
Con el volumen no se oyó, se acercó uno de los inspectores, le volví a decir que yo iba allí a coger al detenido y que de torturas delante mía nada. Y se quedó un poco sorprendido, se ve que no era habitual que pasara eso. Dio un portazo y se me quedó a la puerta a 2 dedos de la nariz, casi me parte la cara. Me quedé un momento a ver qué hacía y bajé y escribí. Y al día siguiente me echaron la bronca, te van a echar porque estás de práctica, tú tienes que ver, oír y callar, en fin, lo que pasaba en aquellos tiempos. En otra de las ocasiones me pasaron una barra, que esa barra descargaba corrientes eléctricas. Había alguien que te sujetaba por la parte de atrás y lo que tenías tú de capucha te lo iban apretando para impedirte que respiraras. Te voy a decir una cosa, vamos a venir luego. Aquí tienes un papel y un lápiz y pones 30 nombres. Y si haces el organigrama, mejor. Entonces, bueno, claro, evidentemente tendrá, vamos a decir, la tensión que dices, joder, cuando venga este y vea la hoja en blanco porque no puse ni uno. ¿Qué pensabas que te podían hacer? Estos me matan. Te vamos a matar, bueno, eso continuamente. Y la historia era que yo deseaba que me asesinaran, lo tenía clarísimo, yo quería acabar con aquello. Y habría sido una liberación. Con lo cual, pues cuando me jugaban a cartas, por ejemplo, si salía el as de bastos, cogían como un palo gordo, como un garrote, y en la cabeza, pum, 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 pero pues sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Claro, se me cayó el pelo, calvas, de todo. Que salía otra historia, pues andar como, pues eso, en cuclillas, como el pato. Que lo de las flexiones, bueno, hasta 10.000, de 10.000 para abajo. Y además ir contando, si del 9.999 pues pasabas al 96, vuelta a repetir, o sea, si te confundías así sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. En la comisaría siempre lo he dicho y es algo que es muy complicado. Tranquila. Yo sentí un crack, o sea, como que algo dentro de ti se rompe y siempre además lo relacioné con ese ruido que cuando vas por la calle y pisas una cucaracha y hace crack, yo llegué a sentir eso dentro de mí, ¿no? En el marco de nuestra investigación nos planteamos un nuevo interrogante. ¿Torturar podría ser contemplado como un plus dentro de la carrera profesional? Es Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar corrupción. Pasó 139 días de internamiento y durante su encierro en la prisión militar asegura que sufrió tratos humillantes. Ha publicado libros en los que denuncia torturas en el Ejército español. Sus presentaciones han sido seguidas por guardias civiles, muchos destinados en Euskadi, que le han admitido haber practicado la tortura. Luis Gonzalo Segura nos habla de guardias civiles que presumen de haber torturado. Guardias civiles que han estado destinados en el País Vasco te han reconocido que han tomado parte en prácticas de tortura. Efectivamente, esto es así y además es algo que se sabe, que sucede y que, bueno, no se investiga. Aquellas personas que estaban practicando las torturas de alguna forma estaban en primera línea de fuego. Y esto les ha dado una categoría especial por encima de los demás. Pues es más guardia civil, aquel que de alguna manera ha torturado. También hay un manto terrible de impunidad. El que comete este tipo de actos aberrantes se siente tan protegido que muchas veces no tiene problemas en contarlo abiertamente en cantinas o en contarlo abiertamente en círculos cerrados e incluso jactarse de ello, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada. De alguna forma han conseguido los torturadores identificarse con el Estado de tal forma que cuestionar a los torturadores es cuestionar al Estado. Hay que tener en cuenta, y es quizás lo que a mí más me llama la atención, la normalización. Sorprendentemente, podían ser buenos vecinos, podrían ser buenos padres, buenos amigos y estar cometiendo aquellos actos.
Nos encontramos ante la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos, en Madrid. Tras estas paredes son muchos los detenidos que denuncian haber sufrido un auténtico infierno durante el periodo de incomunicación. Torturas y malos tratos que en la mayoría de los casos quedaron impunes. De rodillas, me ponen una pistola y noto como aprietan. Sí. En ese momento, ¿es cierto que usted tuvo una cita con gente de ETA en Francia? Es. Viajamos a Suiza para entrevistarnos con Nekane Txapartegi, una de las primeras mujeres en denunciar que fue violada durante su detención. Por primera vez accede a relatar a un medio de comunicación las torturas que sufrió. Nekane Txapartegi denunció la utilización de las agresiones sexuales como herramienta de tortura cuando fue detenida por la Guardia Civil. Condenada por colaboración con ETA, siempre ha mantenido que su confesión fue obtenida bajo tortura durante el periodo de incomunicación. Txapartegi huyó a Suiza para evitar su ingreso en prisión. Aquí, su denuncia de torturas ha sido tenida en cuenta por el relator especial de la ONU para pedir a Suiza que frene su extradición. A día de hoy, la pena ha prescrito, pero la lucha de Nekane continúa para conseguir que se le reconozca como mujer torturada. En 1999, en Tolosa, muy cerca de tu pueblo natal, de Asteasu, te detienen en plena calle. Sí, tenía una consulta con el masajista y cuando quería aparcar el coche, de repente me vi sorprendida y me dicen que son la Guardia Civil, que estaba detenida. Y en el camino a Madrid me ponen una bolsa de plástico, me sacan a arrastras, me ponen una pistola en la sien y aprietan el gatillo. Clac, se queda grabado en la cabeza, se queda grabado y el terror, el miedo en el cuerpo, pánico. ¿Cómo es la llegada a la comisaría? Nada más llegar me dicen que aquello era Tres Cantos, que ahora va a empezar lo mejor, y me preguntan si sé quién es Gurutze Yanzi, y me dicen, Gurutze Yanzi murió aquí. Puede ser la siguiente, ¿no? En los interrogatorios sigue con la bolsa, palizas, y lo que yo me sentía siempre en los interrogatorios era como estar en un corro, como que eran muchos torturadores y yo estaba en el medio. Bueno, en los interrogatorios lo que querían es que yo afirmara la versión que ellos ya habían preparado. Cuando me detienen en Tolosa dicen que soy miembro de ETA, entonces lo que ellos querían es que yo confirmara su versión y diga otros nombres para que pudieran detener a otras personas. Me acojo a mi derecho, no voy a declarar. Me dicen, esto lo vas a pagar caro. La manera en la que se tortura a las mujeres es distinta. Ellas sufren una mayor exposición a la violencia sexual mediante la desnudez forzada, tocamientos, humillaciones verbales e incluso agresiones sexuales. Indudablemente notabas que se excitaban, o sea, es que es algo bestial, y encima tenían la desfachatez de decirte, ya sabemos que lo que más te fastidia es que te desnudemos y que te demos con el vergajo. Te vamos a violar, te vamos a violar. Es verdad que yo sentí que eso me podía pasar, ¿no? Y que estaba claro que si hubieran querido lo hubieran hecho. Encarni no llegó a ser violada, Nekane sí lo fue. Me llevan a una habitación contigua, a una sala de torturas, y ahí ya sí, me atacan, no, me torturan con lo más fuerte, que es la tortura sexista. Me dicen que ya, me van a hacer todo lo posible para que no pueda tener hijos en el futuro, porque no quieren que haya más hijas de puta como yo en el mundo, que van a meterme todo lo posible por mi vagina, hacen ruidos obscenos,
asqueroso, era asqueroso. Y uno me mete sus dedos en la vagina. Entonces ahí mi cabeza se va. Sí, mi cabeza sale de mi cuerpo porque era demasiado. La incomunicación ha favorecido el uso de medidas ilegales, antirreglamentarias, delictivas y criminales, como puede ser la tortura. En los años 70 y 80 la práctica de torturas estaba amparada por largos periodos de incomunicación en virtud de la legislación antiterrorista. ¿Por qué 10 días? Yo estoy casi seguro que era para poder arruinar a la persona y que tuviera unos últimos días de mejora de su situación para que fuera presentable ante un juez. Si no, se comprende los 10 días. Una situación que conllevaba la imposibilidad de designar abogado o de contactar con familiares y personas cercanas. Más de una semana de aislamiento y sentencias que ratifican graves y brutales agresiones. ¿Hasta qué punto la incomunicación ha permitido la tortura? La tortura y los malos tratos viven de la impunidad, y la impunidad se garantiza en función de las condiciones del control de la detención. Por eso, sistemáticamente se decía 5 días incomunicado favorece. Se entendía que ese periodo de incomunicación era necesario para evitar que se alertara a los miembros del comando de que uno de ellos estaba detenido. La organización terrorista ya no existe como tal, por lo tanto mantenerlo. Pues está bien incomunicar a un terrorista o a un miembro de una banda organizada, a un mafioso ruso, pero tú puedes poner un forense que lo visite por la mañana y por la noche en el calabozo. ¿Por qué no se hace? Porque eso es tan simple como una orden ministerial. Ponga usted una orden de que cada 12 o cada 6 horas se visita el incomunicado en el calabozo, se acabaron las torturas. Nos detenemos en la figura de los forenses. ¿Fueron cómplices de las torturas? ¿Se vieron coaccionados? Muchos de los detenidos aseguran que sufrían amenazas para que no informaran a los forenses sobre los malos tratos. Las visitas del forense se hacían con la puerta semiabierta, donde los torturadores estaban detrás de esa puerta, porque me lo decían. Sabían lo que estabas contando. Sabía lo que estaba contando y me lo decían. Si cuentas algo al médico forense, va a ser peor para ti. ¿Qué preguntas te hace cuando entra y te ve? Yo creo que eran como preguntas banales como ¿comes bien? ¿Bebes? ¿Cuántas horas duermes? Cuando no tengo ni idea. Pero yo nunca vi una disposición de ese médico de querer saber lo que me pasaba. También ha habido médicos forenses que han colaborado, o han sido colaboradores necesarios en el encubrimiento de las torturas. Yo creo que en todo este recorrido no hemos estado todos a la altura de las circunstancias. Yo siempre he dicho, bueno, yo he sido torturada por la Guardia Civil, pero es que la médico forense, que se supone que es una persona que hace una carrera que es para ayudar a salvar vidas, o sea, está allí y hace caso omiso. Unai Romano ha sido un ejemplo de mala praxis forense. Fue detenido en septiembre de 2001 acusado de pertenencia a banda armada. A los pocos días de estar incomunicado, tuvo que ser trasladado al hospital. Su rostro deformado tras los interrogatorios dio la vuelta al mundo. Sin embargo, varios informes oficiales hablaban de una autolesión fruto de un solo golpe. Su denuncia por torturas se archivó, pero Estrasburgo condenó a España por no investigarlas. Cuando se dice, no, pero es que él se puso tan nervioso que se golpeó la cabeza de frente contra una pared. Se golpeó varias veces, así. ¿Por qué los hematomas que están aquí atrás no se reabsorbieron, se encapsularon? Se le produjo una necrosis, le tuvieron que hacer cirugía estética. Y hay un escáner que acredita que tiene golpes en un montón de sitios. Entonces, la versión que estáis dando no coincide. Se puso tan mal que estuvo a punto de morir. A mí, por ejemplo, ni ocurríseme pensar en pedir a un forense ni pedir a nadie porque es que no creía absolutamente nada. O sea, y más en aquella época, sabías que todos eran de la misma banda, ¿no? Si la medicina forense hubiera hecho su labor de una manera profesional y a gran altura, se hubiera podido detectar. El problema es que los protocolos forenses no se revisaban. Estás reconociendo a un detenido
Y diga, no, pero tiene que ser a solas. No, a solas no, porque es muy peligroso. No, pues quédense al otro lado de la puerta, que aquí no se va a escapar. No, pero por su seguridad tenemos que estar delante. Hombre, no, que si no, no vale. Que por fin les convenza, salgan, hagas una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que te ha visto un médico? Hacer esa pregunta y que se abra la puerta. Esa pregunta usted no la puede hacer, porque el detenido está incomunicado. No puede hablar, usted solamente le puede reconocer. Y en la cárcel el médico me dijo, ni corto ni perezoso, yo me desnudé, y entonces el tío me dijo, pero está muy claro, Urdanibia. Esto es, a usted le hacían preguntas y usted no contestaba. Punto. Las personas torturadas no responden a un único perfil ideológico. Buscamos testimonios diversos. Los religiosos también fueron objeto de abusos durante la dictadura. Juan Mari Zulaika fue uno de los llamados curas obreros. Encarcelado en la prisión concordataria de Zamora hasta en 3 ocasiones, es una de las víctimas de torturas que impulsan la querella argentina contra los crímenes franquistas. En junio, ahora 50 años, en Eibar, éramos 2 curas obreros, Felipe Izaguirre y yo, policías secretas que nos conocían bien, pues antes de llegar a la parroquia San Andrés nos detuvieron y ya de entrada un golpe de pistola en la cabeza a los 2 y luego nos dejaron, advirtiéndonos que no apareciéramos más por Eibar. Pero esa misma noche, según estábamos cenando, vino la Guardia Civil. Toda la noche hasta la mañana siguiente nos tuvieron a golpes, puñetazos, bofetones, a un culetazo que otro. Hay fotografías, había fotografías que Juan María Vandrés y Miguel Castel se lo dieron al obispo de entonces de San Sebastián. Y al poco que los había perdido, y luego a la cárcel matutina. Allí pisamos, siendo sacerdotes, previo quitarse los pantalones y hacer genuflexión. Pues tuve que fugarme. Y hice 2 años por ahí, escondido. No quise ir a Francia, escondido. Zulaika fue torturado durante la dictadura franquista, cuando la tortura no se escondía. Pero la transición no frenó esta práctica. Llama la atención el elevado número de denuncias que se registran durante la década de los 80. ¿Cuál es la época en la que se dan más denuncias? Pues hicimos unas gráficas, ¿no?, de distribución, y ahí aparecen los picos de los estados de excepción. El estado de excepción en Guipúzcoa el año 68 o posteriormente el año 75, y de luego llama mucho la atención la década de los 80. Y es la franja, es el tiempo, es la década en la que además se pudieron acreditar las torturas, con sentencias ratificadas por el Supremo. Es evidente que había tortura sistemática antes de la Constitución del 78, que continuó durante buena parte de los años 80, pero luego no se convierte en meramente esporádica, como se dice técnicamente, sino que había algo más. Han decidido que te van a matar. Y claro, me sacaron con metralletas, además. Entonces me metieron en un coche, yo me acuerdo que iba en medio de 2. Entonces me sacaron, yo creo que era porque era de noche, a un pinar. Es curioso porque, fíjate, incluso piensas, bueno, si te asesinan aquí nadie va a saber dónde estás. Y allí en el coche me desnudaron, empezaron otra vez a toquetearme. Entre ellos se dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿La matamos o que vuelva y que cante? Volvimos y me volvieron a desnudar y a hacer la vuelta al ruedo. Bueno, y así. 10 días. Tranquila, Gloria. No son casos aislados, se cuentan por miles y hasta ahora ningún gobierno los había reconocido. Pero recientemente el gobierno vasco ha decidido poner negro sobre blanco su sufrimiento.
En diciembre de 2017 se presenta el informe final de la investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco de 1960 a 2014, una iniciativa de la Secretaría de Paz y Convivencia liderada por Jonan Fernández, que desarrolla el médico especialista en medicina legal y forense Paco Echeverría. La investigación recoge 4.113 casos de denunciantes de malos tratos o torturas en Euskadi por parte de funcionarios públicos policiales. Denuncias que corresponden a 3.415 personas afectadas porque en un 17% de los casos ha habido agredidos en más de una ocasión. La mayoría de los casos son relativos a hombres. Aquí hay gente del Partido Nacionalista Vasco, de UGT, de Comisiones Obreras, de la ORT, del EKI, del MK, del MC, del PC y de ETA también, sí. Los principales cuerpos policiales implicados en las denuncias son Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza. Los dos primeros concentran el 87% de las denuncias de torturas y malos tratos. Lo que yo he escuchado a autoridades de la Ertzaintza, que no se lo he escuchado a otras policías, es decir, que esta investigación les parece pertinente y, en segundo lugar, que tiene que servir para que no pueda volver a ocurrir de ninguna manera. En el caso de la Policía Autónoma Vasca no existen condenas del Tribunal Supremo. Guardia Civil y Policía Nacional suman 20 condenas, con 49 condenados por agresiones y 31 víctimas, entre las que se incluye un muerto reconocido, José Arregui, fallecido en 1981. Más de 70 policías pasaron por el despacho en el que fue interrogado. ¿Cómo murió? Porque tiene un edema de pulmón, dice la autopsia. ¿Y por qué tiene una neumonía? Porque tiene una infección respiratoria. La trae puesta de casa, pero eso es mentira. Si sabemos lo que les pasó a los demás detenidos y él pudo explicar lo que le habían hecho. Y entre todo lo que le habían hecho no es para extrañarse que se produzca un edema del pulmón y un fracaso cardíaco y muera. Pero si además hay fotos donde se ve que tiene las plantas de los pies quemadas. De hecho, se pudo acreditar que murió como consecuencia de las torturas. Realizar este informe no ha sido tarea fácil, han sido necesarios 3 años de trabajo. Se trata de una iniciativa gubernamental sin precedentes que nos explica Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. Creo que es la primera vez que un gobierno encarga un informe de estas características sobre la tortura. ¿Es importante que una institución pública dé este paso? La pedagogía que tenemos que trasladar a la sociedad y a las nuevas generaciones es que la violencia y las vulneraciones de derechos humanos deben descartarse de cualquier tipo de actividad. El Gobierno vasco ha querido dar este paso por compromiso con los derechos humanos y también por compromiso con la convivencia. Y alguien puede decir, ¿y cómo saben que no son falsas? Para quienes dicen que aquí puede haber exageración, más bien lo que existe es un ocultamiento. No es que se simulen cosas, sino que se disimulan. Se disimulan. Muchas de las personas, cuando tienen que hacer una síntesis de 3, 7 o 10 días, hacen un resumen. El psicólogo Miguel Ángel Navarro ha coordinado el protocolo pericial para la investigación de las denuncias abordadas en este informe. Para garantizar su fiabilidad, tuvo que practicar un amplio estudio a más de 200 personas en base al protocolo de Estambul, que sigue las directrices de Naciones Unidas. Es una peritación psicológica, es una entrevista larga, existe una serie de indicadores o de criterios de credibilidad. Entonces, una vez que se ha hecho la entrevista, que se ha analizado dicha entrevista, es cuando, con esos indicadores de credibilidad, el perito va rellenando y va viendo cuál es el nivel de credibilidad de esa persona. Nunca nos habíamos enfrentado como psicólogos a un reto tan importante como el de peritar a 200 personas. Su credibilidad con respecto a la tortura es grande o muy grande. Más del 90% era o consistente o muy consistente, lo cual son datos bastante relevantes, creo que incluso a nivel europeo. Se puede asegurar que la tortura es una realidad incuestionable. La tortura es una experiencia traumática que persigue a las víctimas el resto de su vida. Muestra de ello es que muchas de las personas a las que hemos llamado para participar en este programa rechazaron hacerlo porque desde que recibieron nuestra llamada no han podido dormir. Y es que revivir un momento en el que se trató de humillar y anular a una persona es de todo menos fácil.
¿Qué secuelas dirías que te han quedado de las torturas? Yo sé lo que me va a pasar luego, que yo a la noche no voy a poder dormir, que mañana me va a doler el cuello y la espalda mogollón, que ahora hablas de ello, pero luego pagas un precio. Pues no sé, sentirte como muy humillado. ¿Y has podido hablar de ello con la gente que tenías cerca? Muy poco, muy poco. Yo, por ejemplo, no tuve problemas para enseñar mi cuerpo desnudo a mi abogado. Curiosamente, a mi compañera no se lo enseñé. ¿Y después lo habéis hablado? Cuando se me reavivó, tampoco le comenté que se me había reavivado. Digo, hace, vamos a suponer, como 3 o 4 meses. Lo que pasa que ahí en ese caso concreto sí que era porque me lo como yo y no incordiar. O sea, no voy a incordiar a nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo lo que me ocurrió, ¿para qué? Esas son mis secuelas. Porque en realidad las torturas se han seguido sucediendo porque el régimen... Me ha marcado, pero no ha habido un momento que haya pensado en bajar del tren, porque luchar es mi terapia. Me siento que tengo la obligación también colectiva de hacer esa denuncia, porque no todas han tenido la oportunidad, porque algunas y algunos han quedado en esta comisaría, no lo han sobrevivido. El Estado nunca ha reconocido las torturas. En 1979 hubo un conato de investigación del que poco se sabe. Indagando en las escasas investigaciones que se han realizado, descubrimos que en el Congreso se abrió una comisión especial de investigación de presuntos malos tratos a detenidos en el País Vasco. Fue promovida por el PSOE a raíz del secuestro del diputado de UCD Javier Rupérez. Era una de las exigencias de ETA para liberarle. Pedía que se investigaran casos de presos que habían supuestamente sido torturados en comisarías y cárceles. En la comisión participaron diputados de diferentes partidos políticos, entre ellos Joseba Azcárraga, entonces del PNV y posteriormente consejero de Justicia del Gobierno vasco. También formaba parte de ella la diputada de UCD, Carmen Solano. Damos con ella y decidimos trasladarnos a Zaragoza para conseguir de primera mano su testimonio. Habían secuestrado a Javier Rupérez, la banda terrorista ETA, y entonces pidieron, como una de las condiciones para liberarlo, que se creara en el Congreso de los Diputados una comisión de estudio de supuestas torturas a presos vascos, concretamente a 2 de ellos que estaban en la cárcel de Carabanchel en Madrid. Se estaba investigando o se estaba haciendo hasta cierto punto un cierto paripé, porque había una exigencia para la puesta en libertad de un diputado que había sido secuestrado, ¿no? Así de claro, ¿no? Como parte de su trabajo, la comisión se trasladó, entre otros centros, a la cárcel de Carabanchel para entrevistar a miembros de ETA que habían denunciado torturas por parte de la Guardia Civil. Carmen Solano relata la falta de colaboración por parte de los detenidos, un punto con el que discrepa totalmente Joseba Azcárraga, quien habla de ocultamiento de datos. Ellos lo que nos contaban era que habían recibido golpes y que ahí estaban en las fotos. No pudimos sacarles mucho más. No es cierto lo que dice, hasta donde yo conozco, lo que dice la diputada Carmen Solano de que que no quisieron colaborar. Bien es cierto que también hubo algún diputado y diputada que solicitaron que hubiera cosas que no constaran en el informe, pero por la crudeza y porque además en esas denuncias había nombres concretos de ser los intervinientes en los casos de tortura. Decidimos que nos íbamos al País Vasco a ver a las personas que según ellos los habían detenido y por lo tanto eran los que les habían maltratado, los que les habían torturado. Y esa sesión fue bastante dura. Yo la imagen que tengo es de al guardia al que le preguntamos cómo nos decía llorando que habían asesinado a sus compañeros y que él había salido vivo. No entendía cómo le podíamos preguntar si había maltratado a los que había detenido, porque su intención hubiera sido no maltratarlos. Si la ley se lo hubiera permitido, se los hubiera cargado. ¿Sirvió para algo esta comisión? La prensa de la época avanzaba la elaboración de un informe final, pero años después, los resultados oficiales de esa comisión se guardan bajo secreto.
la opacidad se mantiene sobre el único intento de investigar la tortura que se ha dado en el Congreso. La impresión que nos quedó, por lo menos a mí personalmente, fue que todo era posible. Es posible, en ese caso, que las indicaciones de ETA fueran autolesionaros, que vamos a pedir que haya una comisión y entonces os irán a estudiar y vosotros decís que os han maltratado y así, bueno, pues es un triunfo de ETA en aquel momento. El problema mayor con el caso de las torturas es que desde la perspectiva oficial eran los malos, con lo cual una parte no pequeña de la sociedad española y una parte también algo significativa de la sociedad vasca ha estado en cierto sentido pues no a favor de la acción represiva de ese grado, pero sí comprendiéndola, ¿no? Amparándola con su comprensión. Pero ¿cómo han podido ocultarse cientos de casos de torturas? La estrategia del Estado pasa por desacreditar el testimonio de las víctimas. Revisando los diarios del momento podemos comprobar que las denuncias no pasaban el filtro mediático ni judicial. Se insistía en que formaban parte del manual de ETA. Fiscales, jueces y médicos forenses acusaban a los detenidos de autolesionarse y de seguir consignas. Existían argumentos ridículos para justificar la existencia de lesiones que se detectaban en los forenses. Por ejemplo, hay algunos casos en los que, existiendo lesiones, la policía dijo, no, es que se han pegado entre los propios detenidos en el calabozo. Pero bueno, si han estado separados. Es que no, es que los detenidos, al ir a ducharse, se han resbalado porque hay un baldosín suelto. ¿Pero qué estás diciendo? Si las lesiones que estamos viendo no tienen nada que ver con un mecanismo de caída al suelo en una ducha. Otra de las justificaciones es, no, es que en el momento de la detención ha sido una detención muy brusca. Entonces ha habido que utilizar la fuerza. Y entonces solíamos decir, bueno, pues si eso es así, ¿cómo no lo han llevado a urgencias inmediatamente? También ha habido, interesadamente, la alegación de que eran de una manera generalizada. De la propia estrategia de ETA también se ha dicho que era algo habitual. Yo es lo que niego. Existen muchos casos en que miembros de ETA han pasado por la comisaría y no han denunciado torturas. ¿Qué pasa? ¿Ellos no obedecían el manual? Ha habido supuestos en los que dirigentes de ETA, cuando todo era ETA, incluidos también los de Berría, también esos, tenemos que dejarnos de presunciones, ¿no? De si había manual o no había manual, ir a los casos. Nueva denuncia de torturas, decían unos. Otros decían, no existen las torturas porque las denuncias forman parte de la estrategia de la detención. Bueno, en el marco de ese follón estaban pasando las dos cosas. Ausencia de una investigación efectiva. Esta frase se repite en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan a España por no investigar torturas o por practicarlas. En un caso reciente, el Tribunal Supremo absolvió a 4 guardias civiles acusados de torturar a 2 miembros de ETA. Pero este mismo año, Estrasburgo confirmó el maltrato. Joaquín Jiménez ejerció durante 18 años en el País Vasco durante las décadas de los 80 y 90. En los llamados años de plomo fue presidente de las audiencias provinciales de Guipúzcoa y Álava. Posteriormente, nombrado juez del Tribunal Supremo, endureció las penas por el asesinato de Lasa y Zabala a Enrique Rodríguez Galindo a 75 años de condena. Asimismo, fue el ponente de la resolución del Alto Tribunal que anuló por primera vez por no investigar torturas una condena de la Audiencia Nacional contra miembros de ETA. ¿Por qué España se ha negado a investigar las torturas? No es que se haya negado a investigar, lo que ha hecho ha sido unas investigaciones que se han entendido un poco formalistas y no serias y contundentes y eficaces. No solo la justicia europea ha sancionado a España por no investigar las torturas. Organismos como Amnistía Internacional han emitido varias advertencias sobre el régimen de incomunicación. También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha condenado 2 veces al Estado español, en 1992 y en 2005. Es Fabián Salvioli, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, que reclama al gobierno español que deje de obstaculizar los juicios por crímenes franquistas. Salvioli habla de la necesidad de reparación de las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos que no se reparan son llamativas, por supuesto, en todo el mundo. Las instituciones locales e internacionales deben estar al servicio de la reparación a las víctimas. Si no son las instituciones las que toman las medidas para reparar a las víctimas, entonces ¿quién lo va a hacer?
Lo paradójico es que aquí, que se dieron pasos muy importantes para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos en otros países, no sea aplicable a los crímenes cometidos en el propio Estado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en 9 ocasiones por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos. Fernando Grande Marlaska, ahora ministro del Interior, fue el juez instructor en 6 del total de los casos sentenciados. Yo tengo los informes médico-forenses, vuelvo a decir, de todos esos extremos, donde los informes médico-forenses no avalaban ninguno de esos extremos. Profundizamos en algunas de las sentencias de Estrasburgo. La última es de febrero de 2018. Detención de Portu y Sarasola por el atentado de ETA en 2006 en la T4 del aeropuerto de Barajas. Es la primera vez que España es condenada por malos tratos. En los anteriores fallos había sido por no investigar, pero en este caso también se da por demostrado el maltrato. Estrasburgo corrige así al Tribunal Supremo, que había anulado la condena de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa a 4 agentes de la Guardia Civil. El gobierno reaccionó subrayando que Estrasburgo no hablaba de torturas. Nos detenemos ahora en el año 2012, en el caso del periodista Marcelo Otamendi. Condena al Estado por no investigar suficientemente la denuncia de torturas del entonces director del diario vasco Egunkaria. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, había ordenado su detención incomunicada en 2003. 9 varapalos de la justicia europea al Estado que el gobierno español ha tratado de minimizar. Señor ministro, señor Grande Marlaska, ¿recuerda usted el caso de Unai Romano? Sí, ¿verdad? No se condenó en ninguna de ellas por malos tratos, sino por no haber investigado suficientemente o entender que no se había investigado suficientemente. En la medida en la que ha habido algunas condenas del Tribunal Europeo, hay que decir que no hemos hecho lo suficiente, con toda claridad. Algunos jueces se lo tomaron en serio, por ejemplo en el País Vasco, jueces de instrucción, y así se descubrieron los primeros ejemplos. A aquellos jueces se les trató muy mal por parte de las autoridades. Se decía, es que los jueces del País Vasco están aterrorizados y pagan su seguridad ante la banda terrorista ETA condenando por torturas a los policías. Bueno, mayor calumnia y mayor barbaridad que esa no se pudo decir. El juez me dijo así, bueno, pues como eran, llena de moratones, de todo y así. Oiga, ¿y eso de qué es? ¿De los golpes? Es que dices, bueno, ¿de qué sino, no? Hay una cadena que es los que te dan y luego el resto, me explico. Delante del juez, la puerta abierta, estaban los que me habían dado en la misma puerta y el juez me decía, como sigas negando lo que han dicho los demás y lo que está firmado ahí, ¿te vas con ellos de vuelta? ¿Qué les dirías a tus torturadores si los tuvieras delante? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido cuando me torturaban? ¿Cómo piensan? ¿De qué clase de personas son? ¿Y por qué lo han hecho? ¿Podrán dormir esta gente? Sí me he hecho preguntas así. Yo creo que me entraría pánico primero, un pánico, o sea, me empezaría a temblar porque es que de miedo, de miedo. Daría dinero ahora mismo por saber quién era el jefe y estaría dispuesto con un abogado a ir ahora mismo a preguntarles si tuviera alguna posibilidad, aunque sea remota, que se me lo dieran y poder imputarles, sí. Pero ya. ¿Sería importante para las víctimas que el Estado reconociera también que la tortura ha existido? Para todas las víctimas de cualquier tipo de terrorismo, violencia o vulneración de derechos humanos es muy importante que haya algún tipo de reconocimiento oficial, institucional, de lo que ha ocurrido y también de reconocer que ese sufrimiento que han padecido fue injusto. Este informe viene a señalar que no reconocer precisamente es tanto como encubrir. Para poder superar este asunto, el primer punto es el reconocimiento institucional. Las investigaciones de las torturas tampoco pueden demorarse más y no hay ningún motivo por el cual no se puedan investigar esas torturas debidamente, porque han sido dadas en el marco, en un contexto que son crímenes contra la humanidad. El tema de las torturas es un tema donde hay que ser absolutamente intransigente. No se puede tolerar de ninguna de las maneras porque está en juego la credibilidad del Estado democrático. Si tú en una organización lanzas el mensaje claro de que aquí no se tortura ni hay un solo maltrato y que quien haga algo de eso inmediatamente va a tener que responder, o lo que mandas es el mensaje
Si a alguien le denuncian de torturas, ¿le van a acompañar al gabinete jurídico y luego además le vamos a indultar? ¿Cuál es el mensaje? No es tan burdo como decir yo te doy la orden de, sino se deja hacer y se mira para otro lado. Estamos en fase de clarificación, pero que ya digo, tiene el inconveniente de que no hay al tiempo una aceptación de reconocimiento de los hechos por parte de los sujetos agentes de la historia. Y eso, al parecer, se debe tardar mucho. En mi opinión es que se tenía que investigar, al policía afectado se le tendría que cambiar de puesto de trabajo y seguir el procedimiento con todo el rigor posible, y después, si se detecta que es una denuncia falsa, que también las hay, el mismo Estado tenía que proceder contra el denunciante, porque así se evitaría que haya muchas que no lo son y se podrían centrar en perseguir a los torturadores, que en mi opinión están en un estado muy cercano a los terroristas. Los unos matan y los otros casi matan en vida. Esto es lo que está impidiendo que realmente estas torturas sean investigadas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde ponemos el nivel de responsabilidad? Hay que llegar con hasta aquellas personas que hayan participado en ello y hay que condenarlas. El problema es que si eso lo hiciéramos, tendríamos que condenar a ministros, tendríamos que condenar a algún presidente de gobierno que otro y tendríamos que condenar a un rey. Pero la responsabilidad fundamental es la del Estado. Nunca se han castigado las torturas, se ha permitido la guerra sucia y se ha alentado a que se practicaran siempre y cuando yo no supiera nada, porque eso es muy de este país, ¿no? El político te manda a hacer cosas, luego si te pasa algo tú te las apañas. Pero el Estado no solo no ha asumido sus responsabilidades ante las denuncias de torturas, además ha premiado y condecorado a quienes estuvieron detrás de estas prácticas. Estamos hablando de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado implicadas en casos de torturas, de guerra sucia, y ha podido constatar que en casi todos los casos de condenados por esta casuística han recibido un premio por parte del Estado o de los cuerpos a los que pertenecen. Estamos hablando de al menos de 70 casos, algunos de ellos incluso no relacionados únicamente con la tortura, sino también con episodios de la guerra sucia e incluso en algunos casos en cuestiones de narcotráfico. Casi en ellos, de Santa María, Rodríguez Galindo, políticos como Rafael Vera, José Barrionuevo o nombres por el estilo que también han sido imputados, finalmente hayan sido también condecorados por instituciones militares o por instituciones paramilitares. Es el general más condecorado de los últimos 40 años, Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil, condecorado con 13 cruces de oro y plata, medallas y encomiendas varias. Condenado a 75 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, ascendido de comandante a general mientras todo aquello ocurría. Cumplió tan solo 4 años y medio de prisión, siendo excarcelado en 2004 por razones de salud. Nunca ha hablado sobre ello y poco se sabe sobre su vida. Queremos saber cómo vive el exgeneral tras su excarcelación, por qué se mantienen las condecoraciones a un condenado por asesinato. Sin duda, aquí hay materia para una nueva investigación. Hola. Hola. ¿Señor Galindo? ¿Cómo? ¿Señor Galindo? A mí la generosidad de la justicia con él y la magnanimidad del Estado con él me parece un escándalo, un pecado social e histórico. La mayoría de los torturadores no han tenido absolutamente ningún problema, han continuado su vida con total normalidad e incluso no solo es que no hayan tenido problemas, sino que el sistema ha hecho todo lo posible por ampararles. Tenemos a torturadores y asesinos condenados que han terminado trabajando para la Policía Municipal de Madrid o para la Policía Nacional. Es algo absolutamente aberrante. Si lo haces y además te condenan y luego te condecoran, el mensaje que está transmitiendo la corporación, sea la policía o sea la Guardia Civil, es que no solo no pasa nada, sino que incluso te pueden premiar por practicar la tortura. Las personas torturadas piden sobre todo reconocimiento, pero entre las fuerzas de seguridad del Estado se mantiene la impunidad. Hemos descubierto que los implicados no son castigados, son premiados, ascendidos y condecorados. Y la tortura debe dejar de ser el crimen mejor escondido.